Hola, continuando con las pláticas del módulo de neurología, segunda parte, dirigidas básicamente a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un servidor Guillermo Enríquez, coordinador de la Academia de Neurología. Voy a hablar ahora acerca de un tema quizás de los más importantes por su frecuencia y por los errores que se cometen en diversas áreas del área médica. El tema corresponde precisamente a estado epiléptico. Algunos también lo conocen como estatus epilépticos. Ustedes pueden ver en la parte media a una persona convulsionando, una crisis tónico-clónica, es lo más común identificable. Del lado izquierdo de su pantalla ven a uno de los grandes escritores, Edgar Allan Poe, el cual pues murió en Estados Unidos y tenía crisis epilépticas, era alcohólico. Fedor Dostoyevsky también se menciona como epiléptico. Realmente, ¿cómo se define el estado epiléptico? Algunos lo definen como crisis epilépticas que duran menos de 5 minutos o por lo menos 5 minutos en duración y que son autolimitadas o tienden a hacerse y a resolverse. Tradicionalmente el estado epiléptico por otros es definido como la actividad epiléptica de 2 o más crisis epilépticas tónico-clónicas en donde no se recupera la conciencia y que pueden durar hasta 30 minutos o más. Sin embargo, el estado epiléptico es a menudo definido por 2 puntos, T1, T2, identificado como el tiempo más allá en el cual existen ciertas complicaciones y ciertas consecuencias, ¿no? T1 corresponde a 5 minutos y T2 a 30 minutos claro, también tenemos que considerar al estado de ausencia. El médico general, el médico urgenciólogo, el médico internista y desde luego el neurólogo, sin olvidar al neurocirujano, debemos tener o hablar el mismo lenguaje. En epilepsia, en estado epiléptico, tenemos que nombrar al estatus o estado epiléptico refractario, que es actividad continua epiléptica que no se controla por la primera línea de los medicamentos y la segunda línea de los medicamentos antiepilépticos, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. ¿Sí? Y el estado superrefractario es cuando es definido cuando no se controla ni siquiera con la tercera línea de medicamentos. Otra definición de estado superrefractario que existe es cuando dura más de 24 horas. Ahora, ¿cuál es la frecuencia del estado epiléptico? Algunos mencionan, ustedes pueden ver la pintura a Vincent van Gogh, famoso pintor holandés, que también se menciona que tuvo crisis epilépticas. Él nunca tuvo esquizofrenia y ha pintado las pinturas más bellas que yo he visto en mi vida. Se presenta 12.6 por 100.000 habitantes. Algunos ocupan o van a la unidad de terapia intensiva, más o menos un 19%, o sea, 2 de cada 10 van a la unidad de terapia intensiva, aunque estudios evalúan su frecuencia limitada y de esos que van a la terapia intensiva, 12 a 43% progresan a refractario, estado epiléptico refractario, y de esos el 10 a 15% evolucionan a estado epiléptico superrefractario. Entonces, el estado epiléptico, vemos a Edgar Allan Poe, aparece con un pico a la edad de 50 años de edad. También puede presentarse sobre todo en personas jóvenes de menos de 10 años de edad. Parece ser mayor en personas americanos, afroamericanos, ¿no?
13.7% por 100.000, comparado con los anglosajones de 6.9 por 100.000 y otras razas 7.4 por 100.000. Aunque estudios previos han encontrado mayor incidencia de estado epiléptico en hombres, recientes estudios sugieren que ocurre en ambos sexos por exactamente igual, ¿no? Del total de los casos de fatalidad, o sea, en general en el mundo, se menciona un 15%, o sea, de todos los pacientes con estado epiléptico, un 15% pueden llegar a morirse, ocurriendo frecuentemente en las personas de la tercera edad, un 25%, ¿no? Cuando han presentado estado superrefractario, ¿no? Aquí podemos ver algunas características del estado epiléptico no convulsivo, algunos criterios, ¿no? Que tienen encefalopatía, es subclínico, llegan al servicio de urgencias, se toma un electroencefalograma y se ve la actividad epiléptica. Aquí ayuda mucho. Se han hecho muchos estudios, por ejemplo, un estudio examinando 177 pacientes en estado epiléptico convulsivo en la India, 105, o sea, el 59.3%, casi el 60%, tuvieron estado epiléptico no refractario. O sea, casi el 60% era un estado epiléptico no refractario. 72 pacientes, o sea, el 40.7%, tenían estado epiléptico refractario en este estudio en la India, de los cuales el 30%, o sea, 16.9% del total de 177, llegaron a tener un estado epiléptico súper refractario. Luego entonces el estado epiléptico superrefractario era más común en niños y en personas ancianas en comparación con el adulto en edad media. En un estudio de pacientes con estado epiléptico que no respondieron a la primera línea de tratamiento, 7 episodios, 20%, encontraron los autores la definición de estado epiléptico maligno. O sea, así como también en enfermedad vascular cerebral existe el término infarto cerebral maligno, también en epilepsia, en estado epiléptico, algunos autores le llaman estado epiléptico maligno, que es un estado persistente clínico de actividad electroencefalográfica que dura más o menos 5 días y no responde incluso a los anestésicos y tienen brote supresión. Y aparece similar definición o se compara al estado superrefractario. Pacientes con estado epiléptico maligno eran personas jóvenes, pacientes con estado epiléptico superrefractario. En general en el mundo, ¿cuáles son las causas principales que debemos investigar en un paciente con estado epiléptico? Son indudablemente el evento vascular cerebral, que puede ser reciente o no puede ser reciente, anormalidades metabólicas, hiponatremia, hipernatremia, hipoglicemia, hipoxemia, infecciones sistémicas, sepsis, anoxia, trauma, sobredosis de medicamentos o drogas, incluso cuando una persona ingiere con fines suicidas tricíclicos, puede venir estado convulsivo, infección del sistema nervioso central como sería encefalitis y sobre todo la hemorragia cerebral. Causas crónicas es cuando el paciente deja de tomar el medicamento, cuando el paciente tiene tumores cerebrales de crecimiento lento, cuando el paciente ingiere alcohol, cuando hay tumores y desde luego, como en todo, hay causas idiopáticas. Concluyendo o resumiendo, evento vascular cerebral sobre todo hemorrágico, traumatismo craneoencefálico como causa, causas infecciosas, absceso cerebral, empiema, encefalitis, meningitis, traumatismo craneoencefálico y también un síndrome que se llama síndrome de encefalopatía reversible posterior, PRES, puede causar estado epiléptico. Actualmente está en boga
el nuevo descubrimiento del doctor Dalmau, que corresponde a las epilepsias de origen autoinmune o paraneoplásicas y o paraneoplásicas, como sería la NMDA, pero también la LGI1 también puede producir, y desde luego con deficiencia de GABA, etc. Causas metabólicas como serían hipoglicemia, anormalidades electrolíticas y supresión de drogas y toxicidad. En todas las causas tenemos que investigar la historia de epilepsia, tumor cerebral y si no existe alguna patología previa, como sucede con el traumatismo, EBC o algunas displasias corticales. Todos recuerdan a la famosa escritora Isabel Allende, la cual tiene varias novelas, una de ellas se llama Paula. Yo les recomiendo que la lean, y en esa novela Paula, Isabel Allende describe la muerte de su propia hija, la cual murió con convulsiones porque tenía la enfermedad llamada porfiria. Entonces yo recomiendo que vean ustedes, lean este libro que se llama Paula. ¿Cuál es la etiología del estado epiléptico? Bueno, pues se ha visto que, por ejemplo, sustancias tóxicas en los mejillones, que son alimentos del mar, contienen ácido dómico, que es un análogo a un neurotransmisor excitador, y así en esa observación puede producir estado epiléptico. Cuando viene el estado epiléptico ocurre en el 15% de pacientes con hemorragia subaracnoidea, 30% de pacientes con hemorragia cerebral y 10% de pacientes con un evento isquémico, ¿no? Desde luego causas traumáticas cuando son muy importantes. Se ha identificado una sustancia que se llama C-enolasa como un marcador de daño tisular neuronal en estado epiléptico. Entonces es interesante evaluar esta sustancia. La presentación inicial del estado epiléptico típico a veces es subclínico o a veces es clínico, con crisis tónico-clónicas, pueden ser versivas, y desde luego el electroencefalograma nos da un panorama bastante amplio. Hay varios subtipos, ¿no?, de estado no convulsivo, y el paciente puede llegar al servicio de urgencias simplemente como un estado confusional o un estado de hipersomnia, ¿no? Existen en el mundo, hay que mencionar diversos estudios que se han hecho. El estudio NORSE, que es New Onset Refractory Status Epilepticus, ha recientemente realizado, y en esos estudios se han investigado la admisión dentro de 48 horas en 675 casos de estatus epiléptico refractario. Repito, en 48 horas entre el paciente, lo investigan en 675 casos de estatus epilépticos refractario. 130 casos cumplieron el criterio de NORSE, un 20%. En 47% de esos casos la etiología era determinada posteriormente y incluía enfermedades autoinmunes como la encefalitis NMDA y causas paraneoplásicas y causas infecciosas. Recuerden ustedes que actualmente la encefalitis NMDA es una de las principales causas que puede producir crisis epilépticas, y desde luego paraneoplásica cuando existe un tumor de tipo teratoma en la mujer. Hay virus, desde luego el herpes, una de las principales causas. 64% de pacientes eran mujeres y 48% eran mayor de 50 años de edad. Síntomas prodrómicos incluían confusión, fiebre, fatiga, cefalea, que presentaban en este estudio NORSE al inicio en 46%. Crisis unilaterales y manifestadas a través del electroencefalograma, ¿no? Entonces es importante en estos casos hacer el estudio con resonancia magnética. Vamos a encontrar daño en situaciones límbicas, líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar aumento de células, proteínas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la fisiopatología
del estado epiléptico. Bueno, pues hay un daño tisular, hay una fosforilación de proteínas, liberación de neurotransmisores, algunos canales se abren y en unos pocos segundos, ¿no?, incluye una activación de los receptores AMPA, NMDA receptores, inhibición de los GABA y subunidades, ¿no?, que son resistentes a veces a las benzodiazepinas. En los próximos minutos u horas existen alteraciones en los neuropéptidos, hay mayor cantidad de sustancia P e insuficiente cantidad de un inhibidor, que es un neuropéptido Y. Así, esto hace que el estatus persista si no se le detiene de manera rápida. Y desde luego ahora se sabe que existe daños epigenéticos, o sea, el estatus epiléptico daña la presencia de los genes. Con incremento en la duración del estado epiléptico, la frecuencia de complicaciones sistémicas se presentan desde el corazón, presión arterial, pulmón, coagulación intravascular diseminada, daño renal por insuficiencia renal, por rabdomiólisis, etc. El daño neuronal incluye, se ha visto esto en animales de experimentación, el daño se ubica sobre todo en la neocorteza, en el tálamo, en el hipocampo, en estos animales de experimentación, ¿no? Entonces, también se sabe que algunas personas y animales, aunque no tengan visiblemente el estado convulsivo, subclínicamente sigue habiendo descargas eléctricas y estas descargas eléctricas dañan al cerebro y a los animales de experimentación. Por eso es importante la investigación de esta sustancia enolasa. Por eso, de lo que está. Existen además daño de excitotoxicidad, daño mitocondrial, disfunción, necrosis y sobre todo. Esto es un esquema que muestra cómo va sucediendo en el estadio 1, fosforilación, se abren canales, liberación de neurotransmisores, disminución del GABA, aumenta receptores NMDA, AMPA, y incremento en sustancias P, disminución del neuropéptido Y desde luego cambios epigenéticos en la expresión de genes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estado epiléptico, clínico o subclínico? El diagnóstico a veces es subclínico, cambios simplemente en su estado de la conciencia del paciente. El paciente llega en coma, hay que hacer un electroencefalograma, ¿no? Entonces el paciente simplemente al abrirle los ojos vemos que tiene nistagmus y eso corresponde al estado epiléptico. Más o menos el pronóstico entre el 23 y el 43% de pacientes con estado epiléptico progresarán a estado epiléptico refractario. La mortalidad en estos casos será entre un 17 a un 40% y es aproximadamente 3 veces más alto que el no refractario. La utilidad del electroencefalograma es invaluable, ¿no? Podemos encontrar pacientes que se encuentran en una unidad de terapia intensiva que por algún motivo estén presentes en esta unidad y que tengan alteración de la conciencia. Se ha visto que hasta el 20% de esos pacientes que están por alguna causa, la que ustedes quieran, en una unidad de terapia intensiva y que tengan alteración de conciencia, si se hace un electroencefalograma, vamos a encontrar hasta el 20% actividad epiléptica. Por eso es importante tener conciencia que todo paciente que esté en terapia intensiva y que tenga alteración de conciencia, realizar un electroencefalograma. Hay diversos tipos de actividad, proteosupresión, etcétera, etcétera, descargas. En cuanto a la imagen, pues es importante tomografía por emisión de fotón único, el PET, la resonancia magnética, la tomografía computarizada, y eso desde luego ayudará en el diagnóstico. El SPECT también, ¿no? En resonancia magnética las imágenes se ven como si tuviera el paciente un infarto cerebral,
que no es un infarto cerebral, pero aparente o se parece a lo que sería un infarto cerebral. Como ya había yo mencionado, se dañan ciertos sitios, la corteza, el hipocampo, los tálamos, el cerebelo, ganglios basales y el pulvinar. Aquí vemos en esta imagen algunos datos de afectación, ¿no? El pronóstico, se han hecho el score STESS, donde mide cuándo les va mal a los pacientes. Bueno, les va mal cuando tienen una historia de edad mayor, cuando tienen un estatus convulsivo que dura mayor tiempo, nivel de conciencia y el tipo de crisis epiléptica. En un estudio de pacientes tratados de esta manera, 48% de 164 pacientes continuaron teniendo persistente actividad electroencefalograma, 24%, o sea 24 pacientes, 15% de 164 pacientes continuaron con este estado no convulsivo, fuera ya que había terminado o aparentemente cesado el estado epiléptico. Así, un índice de sospecha debe hacerse al salir de la terapia intensiva, repetir el electroencefalograma cuando existe una encefalopatía que no es explicable. Viene lo más importante del estado epiléptico y es donde se cometen mayores errores. Sobre esto, ya desde hace 19 años, 20 años o más, algunos autores, y sobre todo en la revista New England Journal of Medicine, el doctor Delgado Escueta, de esto tendrá todavía más años, publicó un artículo acerca del tratamiento, los lineamientos que debemos hacer ante un estado epiléptico. Pero otros artículos, como este que están viendo ustedes al frente, comparan el diazepam con el lorazepam y el placebo. Y bueno, se menciona que ambos son efectivos, solo que le gana el midazolam, le gana en este caso, gana lorazepam al diazepam. Uno de los principales autores de los cuales hemos recibido por lo menos una plática, yo estuve presente en una plática en la República de Irlanda, que la vertió el doctor Simon Shorbon, que por cierto yo lo hice enojar al doctor Shorbon cuando le pregunté que por qué el doctor Delgado Escueta decía que primero había que pasar fenitoína y el doctor Simon Shorbon, inglés, decía que no, que era mejor fenobarbital. Entonces el doctor Shorbon me respondió a mí, Shorbon es Shorbon y Delgado Escueta es Delgado Escueta. En lo personal yo he tenido pacientes a los cuales les hemos pasado fenitoína en impregnación, siguen convulsionando y posteriormente les hemos pasado fenobarbital y automáticamente se ha detenido la crisis convulsiva. Eso me consta a mí. Han salido artículos en la revista Neurology, en el Continuum, acerca de qué hacer en el estatus refractario, superrefractario, en la revista Lancet Neurology, y desde luego en el New England, qué hacer en el estatus epiléptico, ¿no? Realmente artículos muy buenos que hablan sobre el periodo antes de llegar al hospital de los paramédicos. Es muy importante que los paramédicos apliquen midazolam al paciente y con esto en el 2012 se detiene esta convulsión. Se han hecho estudios, el RAMPART, que es Rapid Anticonvulsive Medication Prior to Arrival Trial, un estudio randomizado comparando lorazepam con midazolam intramuscular. Los resultados de este estudio indican que el midazolam era tan efectivo como el lorazepam en la detención del estado epiléptico. El midazolam es el único anticonvulsivo benzodiazepínico que puede darse por vía intravenosa, intramuscular, oral, nasal y rectal. Es el único. En este estudio ESET encontraron de los Institutos Nacionales de Salud que una vez iniciado en el 2015 se dirigió a comparar fosfenitoína, ácido valproico y levetiracetam.
Mi experiencia, lo que yo les puedo decir, es que la fosfenitoína es muy buen medicamento, pero no lo hay aquí en México. El ácido valproico, en lo personal, no es de mucha utilidad y solamente sirve para estado epiléptico mioclónico, que es el más raro. Yo considero que el levetiracetam es un medicamento de primera elección junto con la fenitoína en un estado epiléptico, ¿no? Desde luego, todos los pacientes hay que administrar tiamina, glucosa hipertónica. Ahí está el esquema que hizo en alguna ocasión Simón Schorbel, muy parecido al que hizo el doctor Delgado Escueta, una benzodiazepina, que puede ser lorazepam, midazolam bucal o rectal. Recuerden ustedes que si van a pasar diazepam, este no debe ser mayor de 2 miligramos por minuto. Esto es, el ámpula viene de 10 miligramos de diazepam. Esa ámpula, lo más rápido que ustedes pueden pasarla es en 5 minutos. Si ustedes le pasan el ámpula más rápido que 5 minutos, la ámpula de 10 miligramos de diazepam, le van a producir al paciente un paro respiratorio. Y la fenitoína se pasa a razón de 20 miligramos por kilogramo de peso, no mayor de 50 miligramos por minuto. Si ustedes pasan más rápido que 50 miligramos por minuto la fenitoína, le van a producir una arritmia cardíaca en el corazón y el paciente se muere. En el estado epiléptico refractario, bueno, el paciente pasa a terapia intensiva, se intuba y ya el intensivista le da propofol, midazolam IV continuo, pentobarbital o tiopental, ¿no? Aquí viene más o menos el resumen de lo que les he dicho en esta tabla. Todos ustedes pueden verla con mucha calma. Yo en lo personal no recomiendo el ácido valproico porque incluso puede producirse un síndrome de hiperamonemia. Uno de los medicamentos más útiles en mi experiencia es el levetiracetam. Aquí viene más o menos repetido lo que les he dicho anteriormente. Es efectivo el lorazepam directamente, diazepam, midazolam, luego posteriormente fenitoína y en lo personal o levetiracetam. La fosfenitoína es muy buena, pero solamente la hay en Estados Unidos. Recientemente, el último paciente que tengo ahorita, que todavía está hospitalizado en un hospital privado, que tenía estado epiléptico, le aplicamos los medicamentos habituales y continuaba convulsionando. Hasta que le aplicamos, yo le indiqué a la enfermera que le aplicara la cosamida. Al aplicarle la cosamida, inmediatamente se le detuvieron las crisis convulsivas. Entonces, en lo personal, la cosamida parenteral, en mi experiencia, funcionó de manera muy efectiva y actualmente la paciente que está hospitalizada y que la vamos a dar de alta mañana, se le quitaron las crisis convulsivas, el estado epiléptico. Previamente ya le habíamos pasado levetiracetam y fenitoína. Los demás medicamentos, pues yo solo sugiero tiopental por el médico intensivista. En el estadio 3, bueno, pues pueden ustedes ver el propofol, tiopental, ketamina, ¿no? Midazolam, en el estado superrefractario, propofol, pentobarbital, tiopental, ketamina, isoflurano, ¿no? Recuerden ustedes que midazolam, propofol y pentobarbital debe ser o tiopental el paciente en terapia intensiva. El propofol es un medicamento bastante útil, solo que hay que tener mucho cuidado. No pasarlo más de 48 horas, porque si lo pasa de más de 48 horas de manera continua, puede el paciente presentar el síndrome de propofol, que es rhabdomiólisis, hipertrigliceridemia, falla renal y cardíaca y acidosis metabólica. La ketamina, desde luego, es un buen medicamento que lo pasa el anestesiólogo, solo que deben tener cuidado. Puede tener el paciente alucinaciones, delirium, aumento de la presión intracraneana, aumento de la presión intraocular, secreción de saliva frecuente, arritmias, depresión respiratoria y neurotóxico.
Uno de los mejores medicamentos actuales que yo recomiendo se llama lacosamida, pero también tiene efectos colaterales que afortunadamente no presentó a mi paciente. Y esos efectos colaterales son que puede producir enlentecimiento en la frecuencia cardíaca y hipotensión arterial. Y algunas veces se presenta alergia, angioedema. Entonces, cuidado con el bloqueo atrioventricular, sedación, hipotensión arterial. Resumiendo, en el superrefractario, que lo hacen los anestesiólogos, los intensivistas, isoflurano, magnesio, piridoxina, la metilprednisolona cuando sospechamos un estado epiléptico de origen autoinmune, inmunoglobulinas, plasmaféresis, dieta cetogénica, terapia electroconvulsiva y estimulación del nervio vago. Bueno, aquí viene la aplicación en este esquema. Resumiendo, pentobarbital, midazolam, propofol, ketamina, anestésicos, hipotermia, magnesio, piridoxina, esteroides, inmunoterapia, dieta cetogénica, estimulación magnética transcraneal, estimulación del nervio vago, estimulación cerebral profunda, cirugía a través del neurocirujano, drenaje del líquido cefalorraquídeo y terapia electroconvulsiva. Vamos a ver algunos casos clínicos en vivo. Este paciente, por ejemplo, llegó conmigo porque tenía estatus epiléptico de manera parcial motora. Ustedes pueden ver que tenía varios movimientos del brazo izquierdo. Afortunadamente, mediante tratamiento, se le retiraron este estado epiléptico. Aquí lo podemos ver en un acercamiento. Este paciente es paciente mío, no son pacientes de YouTube, son pacientes míos, y afortunadamente le fue bien. Vean ustedes, aquí ya prácticamente ya no tiene convulsiones y a diferencia de lo que a veces los medios de salud dicen, que prácticamente ya no hay cisticercosis, pues en lo personal no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo sigo viendo quizás mínimamente, pero todos los días prácticamente veo pacientes con cisticercosis. Este paciente, la causa fue cisticercosis. Entonces, para que los epidemiólogos y las secretarías de salud se den cuenta que en México estos casos no deberían de suceder. Como en otros países, los gobiernos de otros países obligan a los que preparan alimentos ponerse guantes. Si la Secretaría de Salud, si el señor Gatell obligara a los preparadores de alimentos a ponerse guantes, estos padecimientos seguramente disminuirían en un alto porcentaje. Aquí vemos a una paciente con estado epiléptico, tenía lupus eritematoso, artritis reumatoide, y pues le aplicamos el medicamento levetiracetam. Al aplicar el levetiracetam, automáticamente se le retiraron. Ya le habíamos pasado fenitoína. Entonces, con levetiracetam se le retiraron las crisis convulsivas. Esta otra paciente llegó al consultorio presentando crisis parciales, un estado epiléptico motor. Aquí la vemos teniendo crisis motoras del miembro pélvico izquierdo y posteriormente pues con midazolam se le retiraron. La causa fue exactamente que la anterior, un cisticerco. Este paciente estuvo en terapia intensiva con una encefalitis NMDA. Actualmente el paciente está totalmente curado. Es el mismo paciente que tenía estado epiléptico por una encefalitis NMDA, está totalmente curado. Es el mismo paciente.
Actualmente es profesionista, su madre, la señora Elda, y aquí lo vemos el paciente en la terapia intensiva. En algunos casos parecería una crisis convulsiva, pero no es crisis convulsiva. Fue tratado este paciente como tétanos, obviamente pues no tenía tétanos, parecía tétanos, y lo que tenía eran pseudocrisis epilépticas. Finalmente, bueno, pues se demostró eso y se trató en el Instituto Nacional de Neurología. Este es el único paciente en mi vida, en toda mi vida, que no he podido yo controlar el estado epiléptico. Entonces lo que hice yo fue hablar al Centro Médico Nacional Siglo XXI con el doctor Darío Rayo Mares y decirle que me ayudara a tratar a este paciente. Y efectivamente el paciente tenía hipomelanosis de hito. Ustedes pueden ver ahí las lesiones displásicas. ¿Cómo se trató este paciente? Haciéndole cirugía. Le hicieron hemisferectomía y el paciente se controló el estado epiléptico. Se la hizo el doctor Jaime Diego Pérez del Centro Médico Nacional Siglo XXI, al cual le mando un saludo. Lamentablemente a veces el paciente tiene crisis convulsivas en migraña. Esta paciente tenía migraña sangrante, posteriormente cayó en estado epiléptico y bueno, finalmente falleció. Otra paciente que vimos con encefalitis NMDA, esta paciente le enviaron a los médicos pediatras. Acá la vemos después de una crisis convulsiva, está totalmente afásica. Aquí está totalmente afásica esta pacientita. Aquí está después de una crisis convulsiva. Y aquí ya está totalmente curada esta jovencita de las crisis convulsivas. Entonces, las conclusiones serían algo dirigido a los urgenciólogos, a los internistas, a los médicos generales. Cada vez que un urgenciólogo, un intensivista, ve un paciente con estado epiléptico, mentalmente el intensivista desea intubar al paciente. Entonces, esto va a todos los intensivistas. No hay que intubar al paciente. El neurólogo es el indicado en tratarlo. Ya vimos el porcentaje, hasta el 60% es estado epiléptico que se controla, no en terapia intensiva. Solamente cuando pasa al estado epiléptico refractario y superrefractario, entonces es cuando debe verlo el intensivista. Entonces, señores urgenciólogos, no intuben a todo paciente en estado epiléptico. Sepan tratarlo. Si no saben ustedes, háblenle a un neurólogo. Seguramente él sí sabrá tratarlo. Pero no pasen a todo paciente a terapia intensiva. Nunca administrar diazepam en bolo, jamás. Matan al paciente. Y no poner indicaciones en las indicaciones. Pasar una ámpula de diazepam en caso de crisis convulsiva, que es lo que comúnmente se hace. Dudar cuando se requiera de que realmente sea un estado epiléptico. Hemos visto casos que ya van 2 casos que son pseudocrisis, no estado epiléptico. Han sido un hombre y una mujer. No dar hasta el momento carbamazepina, topiramato, oxcarbazepina, primidona en el estado epiléptico. El valproato, recuerden ustedes, en mi experiencia, no funciona. Y solamente funciona cuando es un estado epiléptico de tipo mioclónico y puede producir hiperamonemia no hepática. Solo cuando reconozcamos que sabemos algo de lo mucho que ignoramos
y pidamos opinión al que mejor sabe para mejorar la vida del paciente, solo hasta entonces haremos las cosas bien. O sea, no sabemos todo. O sea, necesitamos ayuda. Pídanla. De lo contrario, seguiremos haciendo iatrogenia y el paciente muere. Y eso ocurre frecuentemente. Creemos que sabemos y realmente no sabemos. Y se los digo a los médicos que ya he comido. Y aquí vemos al famoso doctor en medio del enfrente, el famoso doctor Antonio B. Delgado Escueta, en Irlanda. Todos estamos en Irlanda, en un curso mundial de epilepsia. Y del lado derecho ustedes ven a la famosa epileptóloga francesa Charlotte Dravet con un servidor. Pues muchas gracias por su atención.